Mi nombre es Claire Matthews. Tengo 28 años y estas pasadas Navidades volví a la casa en la que crecí pensando que tal vez las luces navideñas y el olor de la cena me harían sentir como en familia otra vez. Pero en el momento en que crucé la puerta estaba claro que nada había cambiado. Mi hermana seguía siendo la niña de oro, el orgullo y la alegría de mi madre. Y yo seguía siendo la que nunca estaba a la altura. Me dije a mí misma que podía quedarme callada, que podía tragarme el dolor como siempre lo había hecho. Pero a medida que avanzaba la noche, la presión aumentaba y cuando finalmente me miraron a los ojos y me llamaron desagradecida, supe que no podía quedarme callada más. ¿Qué harías si la única forma de defenderte fuera exponer el único secreto que podría destrozar a tu familia para siempre? Quédate conmigo porque una vez que abrí la boca no hubo vuelta atrás. Déjame llevarte de regreso a donde comenzó. Los primeros copos de nieve caían en la víspera de Navidad, cuando salí de la interestatal y entré al tranquilo suburbio donde crecí después de perder mi trabajo en una empresa de marketing en Portland en junio. Me había prometido a mí misma que no terminaría aquí otra vez. Pero la vida tiene una forma de arrastrarte de regreso a lugares de los que creías haber escapado las luces. Navideñas brillaban cálidas en las ventanas de casas familiares, pero todo lo que podía sentir era el peso de los recuerdos presionando contra mi pecho. Volver a casa a los 28 debería haber significado alegría y reencuentro, pero para mí significó volver a un papel del que había estado tratando de desprenderme durante más de una década. Mi madre Evelyn ya estaba de pie en el porche cuando aparqué en la entrada. Llevaba puesto el botón del abrigo de invierno de administradora escolar hasta arriba y su sonrisa era más educada que cálida. Me hizo un gesto para que entrara rápidamente, como si le preocupara que los vecinos pudieran notar que me quedaba en el frío. Dentro de la casa olía igual que siempre, velas de canela y carne asada, pero las paredes tenían la misma tensión que recordaba de mi adolescencia. Lauren bajó corriendo las escaleras antes de que pudiera dejar mi maleta a los 22. Parecía la imagen de la promesa: suéter perfectamente planchado, cabello largo y oscuro recogido con cuidado. El tipo de hija de la que la gente alardeaba en las cenas. Me abrazó rápidamente y luego dio un paso atrás para anunciar que acababa de recibir noticias de otro programa médico en Cincinnati. Los ojos de mamá se iluminaron instantáneamente y la conversación giró hacia los puntajes de las pruebas y los paquetes de becas. Antes de quitarme los guantes, subí mis maletas a mi antigua habitación. Los carteles de bandas de rock habían sido quitados hacía años, pero los contornos descoloridos aún marcaban las paredes. Mi viejo escritorio estaba en la esquina, apilado con cajas que mamá había llenado con adornos navideños. La casa podría haber cambiado en pequeños detalles, pero la sensación era exactamente la misma, como si nada de lo que había construido para mí fuera de estas paredes realmente importara aquí. Más tarde esa tarde, me paré en la encimera de la cocina pelando patatas cuando oí voces que llegaban del porche delantero. Mamá estaba hablando con la señora Patterson, nuestra vecina de toda la vida, que había pasado por allí con un plato de galletas de azúcar. Me congelé tan pronto como capté el tono de mi madre, lleno de ese orgullo exagerado que guardaba para Lauren. Estaba diciendo lo maravilloso que se sentía saber que su hija menor estaba destinada a la escuela de medicina. Como Lauren siempre había sido la seria, la triunfadora, la que nunca decepcionaba. Entonces vino la línea que me atravesó como una cuchilla. Por supuesto, Claire ha vuelto a casa por ahora. Todavía está averiguando cosas. No está del todo establecida en su carrera. Ya sabes cómo es que algunos niños tardan más en encontrar su camino. Señora Patterson. Di un murmullo comprensivo. La clase de gente que ofrece cuando no sabe qué más decir. Me quedé congelada en la cocina, la papa resbalándose de mis manos al fregadero. Esa ola familiar de vergüenza subió a mi pecho, la misma que había sentido desde que era adolescente. Cada vez que mamá me comparaba con Lauren, no importaba que me las hubiera arreglado sola durante años en otra ciudad o que hubiera trabajado duro en una industria competitiva. En esta casa siempre sería la hija que no había dado la talla. Lauren entró en la cocina unos minutos después, tarareando para sí misma, desplazándose en su teléfono. Me preguntó si quería ver la nueva carta de aceptación que había recibido. Forcé una sonrisa y asentí felicitándola. Se veía radiante, su futuro dispuesto tan cuidadosamente mientras yo estaba allí con las manos húmedas y un dolor en la garganta. Cuando llegó la noche y nos reunimos junto al árbol para colocar adornos, mamá le entregó a Lauren el ángel de cristal y dijo que era tradición que él, niño con el futuro más brillante, lo colgara en la cima. Recordé haber sido esa niña una vez antes. Las calificaciones y las expectativas nos habían dividido en roles que nunca pedimos. Viendo a Lauren subir el taburete, escuchando a todos aplaudir, sentí esa vieja sensación de la invisibilidad. Me envolvió de nuevo. La risa en la sala de estar se hizo más fuerte a medida que los familiares comenzaron a llegar trayendo regalos e historias, mientras yo permanecía en el pasillo sin ser vista. Presioné mi palma contra la pared para estabilizarme, tratando de respirar a través del dolor familiar.
La Navidad en esta casa parecía cálida para cualquiera que pasara, pero para mí fue un recordatorio de que incluso envuelta en luces y guirnaldas, algunas heridas nunca sanan y eso fue solo el comienzo de la noche. La voz de mamá llamó desde la cocina firme y expectante y me obligué a moverme cuando entré. Ella ya estaba en el mostrador con las mangas arremangadas, entregándome un cuchillo antes de que pudiera colgar mi abrigo. Corta estas zanahorias, pela esas cebollas, asegúrate de que el pavo esté bien asado. Su tono tenía el mismo filo. Siempre había tenido un tono que decía que confiaba en mí para hacer el trabajo, pero no para ser parte de la celebración. Lauren estaba sentada en un taburete de bar, con las piernas cruzadas, una taza de chocolate en sus manos, observando con la facilidad de alguien a quien nunca se le ha pedido que levante más de un dedo. Se rió de un mensaje de texto de uno de sus compañeros de clase y mamá se inclinó escuchando como si fuera lo más importante. Noticias de la tarde. Me quedé allí con mis manos llenas de verduras, invisible de nuevo en la cocina de mi propia madre. Empecé a cortar el cuchillo golpeando rítmicamente contra la tabla de cortar, pero mi mente estaba muy lejos. Recordé tener 16 años encorvado sobre cuadernos de dibujo en el mismo mostrador y escuchar la voz de mamá detrás de mí diciéndome que el arte era lindo, pero que la medicina era lo que realmente importaba. La recordé diciendo que la imaginación estaba bien para los niños, pero que no alimentaría a una familia. Recordé la forma en que había mirado más allá de mis pinturas como si fueran decoraciones, no logros. El aroma a romero y ajo llenaba el aire. Los ojos de mamá seguían volviendo a Lauren, preguntando por sus cursos, sus profesores, sus calificaciones. Su conversación se entrelazaba y seguía llena de planes futuros y brillantes posibilidades. Revolví las papas en la estufa, el vapor me picaba en los ojos y permanecí en silencio. Lauren se deslizó del taburete después de un rato y se dirigió a la sala de estar donde el árbol esperaba. Sus ramas colgaban con décadas de adornos. Comenzó a ensartar palomitas de maíz, tarareando suavemente mientras las voces del vestíbulo anunciaban la llegada de más parientes. La tía Margaret entró con una cazuela, el tío Frank llevaba su abrigo, y fueron directo a la sala a admirar el árbol donde Lauren estaba sentada como la pieza central de una postal navideña. Yo seguía moviéndome entre el fregadero y la estufa, las ollas tintineaban suavemente, las mangas húmedas por el agua de los platos. La tía Margaret asomó la cabeza en la cocina y preguntó si Lauren necesitaba ayuda para decorar. Mamá negó con la cabeza y, en cambio, me pidió que vigilara la salsa para que no se apelmazara. Su sonrisa era agradable, pero sus ojos me despidieron tan eficientemente como sus palabras. La casa se llenó de voces y risas, capas de conversación superpuestas desde donde yo estaba en la puerta de la cocina. Pude ver a Lauren sosteniendo un adorno, todos a su alrededor aplaudiendo mientras lo colocaba en lo alto del árbol. Mamá guió su mano al lugar correcto, señalando como un director arreglando a su actriz estrella. Las luces se reflejaban en sus rostros, proyectándolos en un brillo cálido. Sentí que los estaba mirando a través de un panel de vidrio cerrado por fuera. Llevé una bandeja de galletas a la mesa de café, zigzagueando entre parientes que apenas me miraban. La mayoría de ellos dirigieron sus preguntas a Lauren. ¿Qué programa prefería? ¿Qué tan altas eran sus calificaciones? ¿En qué hospital podría querer trabajar? Dejé las galletas y me deslicé de nuevo a la cocina antes de que alguien me preguntara lo inevitable: ¿sigues entre trabajos, Claire? La cocina estaba en silencio excepto por el siseo del horno. Me apoyé en el mostrador escuchando el clamor de voces en la habitación de al lado e intenté recordarme a mí misma que esta era solo una noche, pero el dolor en mi pecho me decía que nunca era solo una noche, era cada cumpleaños, cada día festivo, cada cena donde elogiaban a Lauren y me comparaban. Me ocupé de nuevo vertiendo salsa de arándanos en un plato, acomodando panecillos en una canasta. Los movimientos me mantuvieron estable. Mamá regresó sacudiéndose la harina de las manos y me miró con esa mezcla practicada de afecto y crítica. Siempre tuviste una gran imaginación, Claire, pero Lauren es mucho más realista. Las palabras eran suaves, casi dulces, pero golpean más fuerte que cualquier argumento. Mi mandíbula se tensó mientras ajustaba la canasta de panecillos. Allí estaba de nuevo la historia de mi vida, resumida en un solo comentario: soñadora versus triunfadora, imaginación versus realidad. Forcé una sonrisa del tipo educado que lo esconde todo y puse la canasta en la mesa del comedor. Por el rabillo del ojo vi a Lauren riendo con nuestros primos, la habitación brillando a su alrededor. Mamá me dio una palmadita en el hombro como si acabara de ofrecerme un cumplido, y luego se alejó. Me quedé quieta por un momento mirando el brillo de las luces reflejándose en la ventana de la cocina. La noche apenas había comenzado y ya los viejos roles habían vuelto a su lugar: Lauren, la hija dorada, mamá, la matriarca orgullosa, y yo, el par de manos extra manteniendo el festín en movimiento. Enjuagué mi cuchillo con agua caliente, el vapor subiendo alrededor de mi cara, el sonido de la risa traída desde la sala de estar ahora más fuerte, y dejé que el ritmo del agua y el acero me anclara. Mis manos se movían solas, cortando, revolviendo, limpiando, pero dentro de mí una presión lenta estaba creciendo. Era la misma
Presión que había sentido durante años escondida y en silencio, y parada allí en el calor de la cocina de mi madre sabía qué era. Solo cuestión de tiempo antes de que se abriera paso el ruido de los platos y la charla en la sala de estar se desvanecieron en el fondo mientras mi mente se deslizaba hacia atrás a otra noche de diciembre, una que se había grabado en mí mucho antes de que tuviera la edad suficiente para entender lo que significaba. Era finales de 2011, tenía 16 años y yo había llegado temprano de la escuela porque me sentía enferma. La casa estaba en silencio. Cuando abrí la puerta principal mi mochila se deslizó de mi hombro, pero luego oí voces que venían de la cocina. Al principio pensé que era el tipo de discusión habitual. Los padres tenían pequeñas frustraciones que se desbordaban, pero cuando me detuve en el pasillo me di cuenta de que algo era diferente. La voz de mi padre era baja y tensa, el tipo de tono que usaba solo cuando estaba profundamente herido. La de mi madre era aguda. Casi en pánico me acerqué hasta que pude verlos. Papá estaba de pie en la mesa de la cocina, sus manos agarrando el respaldo de una silla, papeles esparcidos frente al mamá estaba contra el mostrador, su rostro pálido, pero su barbilla levantada en desafío. Él estaba diciendo que sabía sobre Harold Bennett, el director de su escuela, que las noches largas y las ausencias inexplicables finalmente tenían sentido. Recuerdo la forma en que se le quebró la voz cuando le preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo. Ella no lo negó, en cambio se cruzó de brazos y le dijo que no tenía derecho a juzgar, que finalmente había encontrado a alguien que la entendía mejor. Papá le suplicó que pensara en la familia, sobre Lauren y yo, sobre el 12 años de matrimonio que habían construido. Él dijo que estaba dispuesto a ir a terapia para luchar por su matrimonio porque quería mantener unida a la familia por un momento. Me dejé creer que ella podría suavizarse, que podría recordar que una vez lo había amado. En cambio, sus ojos endurecieron. Ella le dijo que si no se iba en silencio, iría a las autoridades y diría que había sido violento, que lucharía por la custodia y se aseguraría de que nunca lo volviéramos a ver. Su voz era helada y firme, el tipo de tono que no dejaba lugar para el compromiso. Me congelé en el pasillo, mi estómago se retorcía, mi garganta ardía con la urgencia de gritar. Quería entrar corriendo y decirle que estaba mintiendo, que sabía que él nunca nos había escuchado, que él era el padre que siempre aparecía en mis exposiciones de arte y se quedaba despierto hasta tarde ayudándome a terminar proyectos, pero el miedo me arraigó al suelo. Tenía 16 años, una niña que todavía se aferraba a la ilusión de que los padres te protegían del daño. No lo creaban. La cara de papá se arrugó como si el suelo hubiera cedido bajo él. Dijo en voz baja que no pelearía con ella, no si eso significaba separar a Lauren y a mí en una batalla pública. Recogió los papeles. Niña. Formularios de apoyo que aún no entendía, y caminó hacia la puerta. Miró por el pasillo, y por un segundo aterrador pensé que me había visto. Sus ojos estaban rojos, sus hombros pesados, y luego se fue. Mamá se quedó parada en la cocina por un largo tiempo. Después de que la puerta se cerró, se apoyó en el mostrador respirando agitadamente antes de alisarse el cabello hacia atrás y alisarse la blusa. Cuando finalmente se giró parecía tranquila, casi ensayada. Cogió el teléfono y comenzó a llamar a los familiares diciéndoles que papá nos había dejado, que había elegido irse. Me arrastré escaleras arriba a mi habitación temblando, agarrándome el estómago como si me hubieran dado un puñetazo. Apreté la cara contra la almohada para que nadie me oyera llorar. Esa noche el mundo que creía conocer terminó. En los días que siguieron mamá repitió la historia a todos los que preguntaron. Papá nos había abandonado, dijo que no podía manejar la responsabilidad de ser esposo y padre. Lo dijo con tanta convicción que incluso yo comencé a preguntarme si había imaginado la escena en la cocina, pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de papá devastada y suplicante, y supe que lo que había presenciado era real. Llevé ese secreto como una piedra en mi pecho. Me dije a mí misma que revelarlo solo empeoraría las cosas, que si hablaba, Lauren quedaría destrozada, que nuestra familia se haría añicos por completo, así que permanecí en silencio. Sonreí en la escuela cuando la gente preguntaba. Asentí cuando mamá nos recordaba lo fuerte que era. Me tragué cada protesta hasta que el silencio se volvió una segunda naturaleza. Los años se desdibujaron y la mentira se convirtió en la narrativa familiar. Papá fue el que se fue. Mamá fue la heroína que mantuvo todo unido. Lauren creció creyéndolo, agradecida a la madre que había sacrificado tanto y a mí. Llevaba el recuerdo sola cada Navidad, recordándome el momento en que todo cambió. Me limpié las manos en un paño de cocina y miré hacia la sala de estar, donde el árbol brillaba en la esquina. La risa y la música flotaban por la casa, pero mis ojos se posaron en una foto enmarcada en la repisa. Era de la Navidad de 2010. El año antes de que todo se desmoronara. El brazo de papá me rodeaba, su sonrisa amplia, sus ojos brillantes. Lo volví a mirar ahora y me di cuenta con una certeza enfermiza de que era la última vez que su sonrisa se había visto así desde esa Navidad. En su rostro, en las fotos estaba ausente, borrado de los álbumes, escondido como si nunca hubiera existido. Mamá había sido minuciosa.
Pero recordé y mirando esa foto ahora sentí la presión secreta más fuerte contra mi pecho más pesado que nunca era un peso que había llevado durante 12 años, y estaba empezando a aplastarme el sonido de los cubiertos tintineando contra los platos me trajo de vuelta al presente me alejé de la foto llevando una bandeja de vasos al comedor mis manos estaban firmes pero, dentro de mí el recuerdo rugía como una tormenta que ya no podía contener el comedor brillaba con la luz de las velas para cuando. Todos se acomodaron en la larga mesa llena de platos de comida y vasos esperando ser llenados la bufanda brillante de la tía Margaret, captó el brillo de las luces de Navidad del tío Frank, ya estaba alcanzando la canasta de pan y la señora Patterson de la puerta de al lado, estaba colocando cuidadosamente un plato de sus famosas batatas la habitación zumbaba con voces el sonido de los abrigos siendo arrojados sobre las sillas, el tintineo de las cucharas de servir contra China mamá se movió a la cabecera de la mesa su postura recta y su sonrisa amplia golpeó su vaso ligeramente y la habitación se silenció lo suficiente para que su voz se elevara por encima del zumbido comenzó a hablar de lo orgullosa que estaba de su hija menor como Lauren no solo había tenido un buen desempeño en sus exámenes MCAT, sino que había asegurado una aceptación en su programa de primera elección en Cincinnati sus palabras tenían ese estilo dramático que siempre usaba cuando quería una audiencia y la sala estalló en aplausos, todos los ojos se volvieron hacia Lauren, se sonrojó modestamente bajó la mirada, pero su sonrisa me dijo que estaba disfrutando del momento. Los familiares se inclinaron hacia ella preguntándole qué tipo de médico quería ser, en qué especialidad se inclinaba, que tan pronto comenzaría las clases. Respondió cada pregunta con esa facilidad pulida que mamá adoraba. Me senté a mitad de la mesa con mi vaso de agua, los bordes de mi servilleta arrugados en mi mano, mi boca estaba seca. Pero me obligué a hablar para ocupar solo una pequeña franja de espacio. Mencioné que había estado trabajando en un portafolio de diseño, que tenía una reunión programada con una empresa en Chicago después del año nuevo. Mis palabras se sintieron delgadas, pero esperanzadoras, algo que me importaba apenas logré la oración antes de que la voz de mamá se apoderara de la mía. Se giró hacia Margaret, diciendo lo notable que era que Lauren hubiera logrado puntajes tan altos mientras equilibraba el trabajo voluntario en el hospital. Margaret aplaudió juntos encantados e intervinieron que Lauren realmente llevaba el nombre de la familia con orgullo. Luego me miró por la mesa y agregó con un tono que cortaba bruscamente, aunque estaba envuelto en una sonrisa, que era maravilloso ver a una de las hijas de Evelyn traer honor a la familia. La risa y los vítores aumentaron de nuevo. Mis palabras se disolvieron en nada. Doblé mi servilleta más fuerte sintiendo la tela clavándose en mi palma. Me dije a mí mismo que no mostrara cuánto dolía no darles la satisfacción de verme estremecer. Los primos de Lauren se inclinaron con más preguntas queriendo saber sobre alojamiento en el campus y programas de residencia, y la conversación continuó sin pausa. Mastiqué. Asentí cuando alguien me miró, pero sentí que estaba cenando en una habitación hecha de cristal. Podía ver a todos claramente, sus rostros brillando, sus voces cálidas, pero estaba separado de ellos por algo invisible e irrompible. En un momento mamá se levantó ligeramente de su silla e hizo un gesto para que se callaran. Dijo que había una cosa más que quería esta noche, algo que pensaba que sería significativo para todos. Me miró directamente, sus ojos firmes, su sonrisa lo suficientemente aguda como para cortar un hueso. Dijo que sería agradable si Claire se levantara y dijera unas palabras para celebrar a su hermana, para honrar sus logros y recordarnos a todos lo que significa la familia. La mesa se giró hacia mí al unísono, expectante, esperando a que me levantara. Mi tenedor se resbaló contra el plato y el sonido sonó más fuerte de lo que debería. El calor me subió por el cuello, mi corazón latía con tanta fuerza en el pecho que pensé que podrían oírlo. Abrí la boca, pero no salieron las palabras. El peso de una docena de ojos presionados contra mí. Vi a Lauren sentada con las manos cruzadas, sus mejillas brillando de color rosa, mirándome como si esperara un discurso digno del momento. Vi a mamá observándome, desafiándome a negarme, desafiándome a interrumpir su actuación cuidadosamente preparada. Me agarré al borde de la mesa, estabilizándome, y forcé una sonrisa tan fuerte que me dolían las mejillas. Mi garganta estaba seca, mis manos húmedas, pero sentí como si estuviera dispuesta por dentro, aunque mi pecho ardía. Podía sentir la tormenta que había vivido en mí durante 12 años acercarse a la superficie, presionando más fuerte contra las paredes que había construido para contenerla. La mesa vibró de nuevo cuando todos levantaron sus copas, esperando a que me pusiera de pie, esperando a que encontrara mi voz. Miré el parpadeo de la luz de las velas rebotando en los cubiertos, la corona colgando torcida en la pared del fondo, el árbol parpadeando suavemente en la esquina. Todo era ese o perfectamente escenificado, tan cuidadosamente arreglado, y aún así apenas podía respirar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que estaba a segundos de abrir una verdad que había estado enterrada por demasiado tiempo. Las bandejas de comida comenzaron su lento viaje alrededor de la mesa, manos alcanzando cucharas.
Tintineando contra porcelana el murmullo de parientes preparándose para el banquete, mamá levantó su copa como si fuera la directora de una orquesta esperando hasta que todas las miradas se volvieran hacia ella. Su sonrisa era amplia, su voz cálida con la cadencia practicada de alguien que había contado esta historia muchas veces antes. Ella comenzó a hablar sobre su viaje como madre soltera, cómo había trabajado incansablemente para mantener todo unido después de que Robert se fuera, como cada elección que hizo había sido por nosotros. Sus palabras llenaron la habitación enroscándose alrededor del resplandor de las velas y rebotando en la mesa de roble pulido. La tía Margaret asintió solemnemente, el tío Frank murmuró algo sobre fuerza y la señora Patterson palmeó el brazo de mamá con simpatía. La historia de Evelyn, la desinteresada Evelyn, la esposa abandonada. Evelyn, la proveedora incansable, estaba viva y bien en esta habitación. Lauren se inclinó en su silla, mejillas rosadas por él elogio, y dijo alegremente que mamá siempre había estado ahí, que había sacrificado más de lo que nadie podría imaginar. Su voz era clara, llena de convicción, el tipo de convicción que viene de creer una historia toda tu vida. La habitación zumbaba con asentimiento. La tía Margaret se secó el rabillo del ojo con una servilleta y dijo que Evelyn era el tipo de mujer que inspiraba a todos. Apreté mis dientes contra mi labio inferior hasta que me dolió. Mi tenedor raspó suavemente contra el plato. Anclándome al momento, lo que vi en mi mente no eran historias de sacrificio, sino noches en las que estuve bajo las luces fluorescentes del restaurante rellenando tazas de café hasta la medianoche. Pensé en las horas que pasé en el supermercado llamando a los vecinos que sonreían y preguntaban sobre la escuela mientras trataba de calcular si mi sueldo alcanzaría para la gasolina y los libros. Esos no eran sacrificios que ella había hecho, esas eran las grietas que yo mismo había encubierto. La conversación continuó, platos llenos, vasos tintinearon. Mamá le dijo a la mesa lo orgullosa que estaba de que Lauren no solo se hubiera tomado sus estudios en serio, sino que hubiera sobresalido, como se había aferrado a una visión de su futuro cuando otros podrían haber flaqueado. Me miró brevemente. Su mirada mirando como un cuchillo antes de volver a Lauren bañándola en calor. Lauren se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de mamá. Dijo suavemente que sabía lo difícil que había sido para mamá llevar el peso sola, que ella y yo le debíamos todo. Las cabezas se inclinaron, el coro de aprobación se alzó de nuevo. Tragué un nudo que quemaba en mi garganta. Nadie más notó cuán desigual había sido la balanza, cuán diferentes eran los caminos entre nosotros. No vieron que mientras Lauren tenía todas las puertas abiertas para ella, yo había sido dejado para tocar solo en la oscuridad. Los platos hicieron otra ronda de risas, burbujeando en un extremo de la mesa. La tía Margaret contó una historia sobre las navidades de la infancia, y todos rieron entre dientes. El calor de la habitación presionada contra mí, pero se sentía sofocante, no reconfortante. Entonces mamá se enderezó de nuevo, su voz interrumpiendo la charla. Dijo que cuando miró a Lauren supo que cada noche tarde, cada sacrificio, cada hora solitaria, había valido la pena. Dijo que incluso las luchas financieras que había soportado valieron el orgullo que sentía ahora. Se reclinó con un suspiro y dijo que incluso había logrado, contra todo pronóstico, pagar las solicitudes de Lauren para la escuela de medicina y los depósitos de matrícula que vencían. Lo dijo como una insignia de honor, el toque final a su retrato de altruismo. La sala estalló en admiración. La tía Margaret aplaudió. El tío Frank levantó su copa. La señora Patterson susurró lo extraordinario que era. Todas las miradas se volvieron hacia Lauren, que estaba sentada radiante, abrumada por la gratitud. Susurró que nunca podría pagarle a su madre por tal sacrificio. Mi tenedor se congeló. Mi pecho se apretó, escuché las palabras, pero debajo de ellas escuché la verdad. Esos depósitos de matrícula, esas cuotas, esos pagos cuidadosamente programados no eran milagros, no fueron conjurados de la nada, eran los cheques que habían llegado cada mes durante 12 años. Cheques que nunca había visto pero siempre sospeché que existían, dinero destinado a ambos, dinero que había sido cuidadosamente redirigido al futuro de Lauren mientras que a mí me habían dicho que no quedaba nada para el mío. El calor me recorrió el cuerpo subiendo a mis mejillas. Mi mente se remontó a la primavera de mi último año, cuando pedí postularme a un programa de arte en Chicago. Mamá había negado con la cabeza firme, diciendo que no podíamos pagar las cuotas de solicitud, que no podía malgastar dinero en sueños que no pagarían las cuentas. Le había creído. Había trabajado turnos extra para cubrir el costo de 2 escuelas locales, ambas con becas parciales. Me había convencido de que la practicidad importaba más que la pasión. Ahora lo veía claramente. El dinero había estado allí todo el tiempo, simplemente no había sido para mí. Los ojos de Lauren brillaron cuando miró a mamá. Su voz temblaba de gratitud. Le dio las gracias de nuevo diciendo que nunca olvidaría cuánto le había dado. Mamá le apretó la mano y la habitación brilló con la ilusión de una historia perfecta. Bajé la mirada concentrándome en las papas en mi plato, aplastándolas lentamente con el dorso de mi tenedor para que nadie viera. Mis manos temblaban.
Mi garganta ardía con el grito que no podía dejar escapar. El parloteo se elevó a mi alrededor. La habitación se llenó de risas, tostadas, el crujir de las servilletas. Mi silencio se espesó, presionando fuerte contra mi pecho. Cada sonrisa que forcé se sentía frágil. Cada asentimiento que ofrecí era hueco. Me senté allí con mi servilleta retorcida en mi regazo. La verdad golpeaba en mis oídos. El dinero del que se jactaba. Los sacrificios que reclamaba como propios no eran suyos en absoluto. Y mientras la sala levantó sus copas para brindar por ella, apreté la mía con fuerza, obligándome a mantener la calma mientras la tormenta en mi interior se hacía más fuerte, lista para romperse. Me moví en mi silla y me obligué a respirar mientras la charla volvía a crecer a mi alrededor. Los platos tintinearon. La tía Margaret se rió demasiado fuerte por algo. El tío Frank murmuró y Lauren respondió a la pregunta de una prima sobre el programa del hospital al que esperaba unirse. Me senté en medio de todo. Mi servilleta se retorció como una cuerda en mi regazo, luchando contra el calor que subía por mi pecho. Me dije a mí misma que lo dejara ir para pasar la noche en silencio, pero las palabras presionaron contra mis labios como vapor en una tetera. Levanté mi vaso y me aclaré la garganta buscando una voz más firme de la que sentía. Dije que tenía una entrevista programada con una empresa de diseño en Chicago justo después de las vacaciones que podría llevar a algo permanente, algo significativo. Dejé que una pequeña sonrisa tocara mi rostro esperando solo un destello de reconocimiento, el más pequeño asentimiento de orgullo, pero antes de que alguien pudiera responder, mamá la interrumpió. Se inclinó hacia adelante con su autoridad habitual. Su voz se escuchó a través de la mesa como si se dirigiera a una asamblea en su escuela de arte y el diseño no pondrá comida en la mesa. Claire no te dará estabilidad, ni un futuro necesita ser más realista como Lauren. Aunque la habitación quedó en silencio, algunos parientes se movieron incómodos. Mi tenedor raspó mi plato cuando lo dejé, el sonido agudo en el silencio. El calor quemó mis mejillas, pero encontré mi voz. Dije que había trabajado durante años en marketing y diseño, que tenía habilidades. Que la gente valoraba, que no todo tenía que parecer medicina para valer la pena. La sonrisa de mamá se tensó y negó con la cabeza lentamente, como si yo fuera un niño negándose a escuchar. Su mano golpeó la mesa con un crujido repentino que hizo temblar los vasos, y a la tía Margaret saltar. Eres tan desagradecida, espetó su voz alzándose sobre el tintineo de los cubiertos. Después de todo lo que he hecho por ti, después de cada sacrificio que hice, todavía actúas como si nada fuera suficiente. La palabra alojada en mi pecho como un cuchillo desagradecido resonó más fuerte que el zumbido de los parientes, más fuerte que el tintineo de los cubiertos. La mesa se quedó quieta, los ojos se movían entre nosotros. El tío Frank se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Los labios de Margaret apretados juntos con fuerza. La señora Patterson bajó la mirada a su plato como si deseara poder desvanecerse en el relleno. Lauren se sentó con los ojos abiertos junto a mamá, sus mejillas pálidas. Tomó el brazo de mamá y le susurró que se calmara, pero sus palabras apenas se registraron. Me quedé congelado, mis nudillos blancos contra la servilleta. Sentí como si años de silencio se quebraran todos a la vez. La ira que me había tragado, las noches de fingir, las mentiras que había cargado surgieron y exigieron aire. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia voz, pero levanté la barbilla y miré directamente a mamá. ¿Quieres que le diga a Lauren por qué papá realmente se fue? Las palabras atravesaron la habitación como cristales rotos. Los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas. Los vasos flotaron en el aire durante un largo momento. Nadie respiró. El rostro de mamá se quedó sin color. Sus manos, todavía planas contra la mesa, abrió la boca, pero no salieron palabras. Sus ojos se abrieron y por primera vez esa noche parecía insegura. La cabeza de Lauren se giró hacia mí, la confusión nublando su expresión. Papá se fue porque no podía manejar la responsabilidad. Ella comenzó, su voz vacilante, pero se detuvo cuando vio mis ojos en los suyos. La tía Margaret susurró mi nombre en voz baja como si me rogara que no saliera al aire. El peso espeso sofocando los 12 años, presionando cada esquina de la mesa. La voz de mamá finalmente regresó, quebradiza y temblorosa. Eso es suficiente, Claire, te has avergonzado lo suficiente esta noche. Pero no bajé la mirada. Había llevado su secreto durante media vida, me había mordido la lengua mientras ella reescribía la historia y construía su pedestal con mentiras. Esta noche en esta mesa, con el árbol brillante de la esquina y el olor a pavo todavía pesado en el aire, sentí que las paredes dentro de mí se partían. Los ojos de Lauren se movían entre nosotras buscando su mano temblorosa mientras dejaba el tenedor. Mamá intentó sonreír de nuevo, sus labios rígidos, mientras les decía a todos que las cenas familiares no eran lugar para discusiones insignificantes, pero el temblor en su voz la traicionó. Doblé mi servilleta
cuidadosamente mis manos más firmes de lo que habían estado en toda la noche y dejé que el silencio persistiera solo un momento más. La tormenta dentro de mí finalmente había encontrado su grieta y supe que no había vuelta atrás. La habitación parecía inclinarse mientras cada conversación moría a mitad de la frase, incluso el tintineo de los cubiertos contra los platos se detenía como si la casa misma se hubiera congelado. Todos los ojos se dirigieron hacia mí, algunos muy confundidos, otros con incomodidad, esperando a ver si realmente me atrevería a romper el guión que mi madre había perfeccionado durante más de una década. Mamá enderezó los hombros y trató de recuperar el ritmo. Sus labios se curvaron en una sonrisa practicada. Sacudió la cabeza como si estuviera masticando la rabieta de un niño. De eso no se trata esta cena, Claire. Tu padre se fue porque era egoísta, porque él no podía soportar ser un hombre. Nos abandonó y no tuve más remedio que mantener unida a esta familia. Palma sobre el mantel y sentí el constante latido de mi pulso en mis muñecas. Las palabras vinieron de todos modos sacadas del lugar que tenía. Los enterré durante 12 largos años. Llegué temprano de la escuela ese día. Te escuché a ti y a papá en la cocina. Se había enterado de Harold Bennett sobre la aventura. Su voz se quebraba mientras te rogaba que pensaras en nosotros para ir a terapia, para luchar por el matrimonio. Resbalándose de sus manos, la voz de mamá se volvió más alta y más áspera que antes. Eso es mentira, eras una niña que no entendiste. Negué con la cabeza. Recuerdo cada palabra, recuerdo la cara de papá cuando le diste esa opción. Él no se alejaba de nosotros. Le empujaste. El aliento de Lauren salió en ráfagas agudas, su voz temblaba. Eso no puede ser cierto. Mamá dijo que él nos dejó. Ella dijo que encontró a alguien más. Me volví hacia ella suavizando mi tono. Desearía que esa fuera la historia, pero la verdad es diferente. Él nunca dejó de amarnos, se fue porque se aseguró de que él no tuviera otra opción. La mesa se sintió como se había derrumbado en dos lados. Algunos se inclinaban hacia mí, otros hacia mamá, pero nadie se atrevía a hablar. Los ojos de la tía Margaret se movían de un lado a otro, los labios apretados tan fuertemente que desaparecieron. El tío Frank murmuró que este no era el momento, pero su voz no tenía convicción. Mamá trató de recuperar el control. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba el pie de su vaso. Lo suficiente. No sabes de lo que estás hablando, te estás avergonzando. Pero su voz se quebró en la última palabra y todos la oyeron. Lauren se apartó ligeramente de la mesa, las patas de la silla raspando contra la madera dura. Dime que está mintiendo, mamá, por favor, dime que esto no es cierto. Mamá abrió la boca, pero nada salió. Su silencio fue más fuerte que cualquier negación. Mi pecho se agitó cuando me agaché a mi lado. Durante semanas había debatido si traerlos, pero esta noche los había. Saqué una delgada pila de papeles de mi bolso unidos con un clip oxidado, los bordes gastados por años de esconderme. Los deslicé sobre la mesa justo en el centro donde los iluminó la luz de las velas. Estos son la manutención de los hijos de papá. Comprueba 12 años de ellos. Cada mes él envió dinero. Nunca dejó de proveernos. La tía Margaret se inclinó hacia adelante. Sus gafas se deslizaron por su nariz mientras escaneaba los encabezados. Sus ojos se abrieron mientras pronunciaba las palabras manutención infantil. La mano de Lauren tembló cuando extendió la mano y vaciló con miedo de tocarlos, como si pudieran quemarla. La miré directamente. Ese dinero era para nosotros dos. Lauren podría haber pagado mis solicitudes, mi matrícula, todo lo que tenía que cubrir trabajando por las noches en el restaurante, pero mamá tomó una decisión. Patterson sacudió la cabeza con incredulidad y murmuró que siempre se había preguntado cómo Evelyn manejaba todo con el salario de administradora de una escuela. El tío Frank miró fijamente su plato como si deseara estar en cualquier otro lugar. Sus cheques y reescribir la historia. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas cuando se volvió hacia mamá. Su voz se quebró. ¿Es verdad? ¿Realmente hiciste esto? Los labios de mamá temblaron, sus manos agarrando el respaldo de su silla con tanta fuerza que pensé que la madera podría romperse. Ella comenzó a hablar, pero las palabras se enredaron y se desmoronaron antes de que pudieran tomar forma. Por primera vez en 12 años parecía acorralada, por primera vez parecía pequeña, y en ese momento rodeada de luces navideñas parpadeantes y un silencio atónito. Sentí que algo se movía profundamente dentro de mí. La verdad, finalmente había salido a la luz. El único sonido que quedaba en el comedor era el leve zumbido de las luces del árbol de Navidad, que parpadeaban encendiéndose y apagándose como burlándose del silencio que flotaba entre nosotros. Ya nadie buscaba comida. Los platos estaban abandonados. El vapor se elevaba y luego se desvanecía mientras las copas de vino y agua permanecían intactas. Todo el brillo de la noche había muerto, dejando solo el peso de lo que ya no se podía ocultar. Respiré temblorosamente y miré la pila de papeles que había en el centro de la mesa. Mi mano descansaba firme sobre ellos. Ahora papá enviaba más de $1,200 cada mes. Durante 12 años.
Eso es casi 170,000 pesos. El número salió plano, pero aterrizó como un trueno. La tía Margaret jadeó y dejó caer la servilleta en su regazo. El tío Frank murmuró algo demasiado bajo para entenderlo. Sacudiendo la cabeza, la señora Patterson cerró los ojos y susurró que siempre se había preguntado cómo Evelyn se las arreglaba tan bien con el salario de administradora de la escuela. Las lágrimas de Lauren fluían libremente. Ahora me miró fijamente, primero a mí y luego a mamá. Su boca temblaba. Mientras intentaba hablar. 170,000 pesos todo este tiempo. Su voz me quebré en la última palabra. Sentí, obligándome a no vacilar, dinero que se suponía que nos mantendría a ambos a flote, dinero que debería habernos dado a ambos un futuro, pero mamá eligió canalizarlo todo hacia ti, Lauren. Cada libro, cada clase de preparación, cada pago de matrícula, y me dejó creer que no quedaba nada. La cara de Lauren se arrugó, se presionó ambas manos contra sus ojos como si pudiera bloquear los recuerdos que regresaban. A través de sollozos dijo que recordaba las noches en las que entré después de turnos dobles en el restaurante oliendo a grasa y café, demasiado cansado para hablar. Recordó cómo ahorré cada centavo mientras ella nunca se preocupó por el dinero para sus laboratorios, sus uniformes, sus solicitudes. Pensé que querías trabajar. Susurró con la voz quebrada. Pensé que te gustaba la independencia. Mi pecho se apretó, pero respondí con firmeza: no, Lauren, lo hice porque tenía que hacerlo, porque cada vez que le preguntaba a mamá me decía que no quedaba nada. El silencio se fracturaba. Margaret se inclinó hacia adelante, su voz aguda e inestable. Evelyn, cómo pudiste dejar que una hija llevara el peso mientras la otra vivía cómoda? Los ojos de mamá recorrieron la mesa buscando a alguien con quien ponte de su lado, su rostro enrojecido, sus labios apretados. Hice lo que tenía que hacer. Ella espetó: usé el dinero donde más importaba. Me giré hacia ella, mi voz se elevó: donde más importa. ¿Te refieres a Lauren, sobre el niño dorado, sobre tu hija perfecta, mientras me dejabas pasar? Lauren lloró más fuerte ante eso, sacudiendo la cabeza como si tratara de borrar las palabras. Su culpa era cruda y abierta, y me traspasó a pesar de que nada de esto había sido ella haciendo. La habitación se disolvió en murmullos enojados. El tío Frank dijo que Robert nunca había parecido el tipo del hombre a abandonar a su familia. Margaret añadió que ella siempre sospeché que había más en la historia, pero Evelyn había sido tan convincente. La señora Patterson miró fijamente a mi madre con algo parecido a disgusto, sus manos entrelazadas fuertemente en su regazo. La voz de mamá se elevó más desesperada: ya lo di todo por ustedes, chicas. Cada decisión que tomé, cada dólar que gasté fue para su futuro. Sin mí, no habrían tenido nada. Pero sus palabras ya no sonaron con poder. Los rostros a su alrededor permanecieron impasibles. Ahora la vieron tal como era, y ninguna cantidad de insistencia pudo restaurar el pedestal que había construido. Lauren levantó la cabeza. Cara húmeda y manchada, su voz apenas un susurro: no, mamá, no hiciste esto por nosotros, lo hiciste por ti misma. Querías control, me dejaste creer que papá se fue mientras cambiaba sus cheques, dejaste que Claire llevara la carga cuando pudiste haberla compartido. Sus sollozos se hicieron más fuertes, derramándose en el silencio. Lo tenía todo, y nunca le pregunté por qué no tenía nada. Alargué la mano sobre la mesa, mi mano descansando ligeramente sobre su brazo. No fue tu culpa, dije suavemente, no lo sabías, pero el daño ya estaba escrito en su rostro. La culpa se asentó en sus ojos profundos y pesados. La cena de Navidad yacía en ruinas. Nadie levantó una copa ahora, nadie brindó por la temporada. Lo que debería haber sido risa y calidez se había convertido en traición y vergüenza. El olor a pavo asado, canela y pino solo hizo que el aire fuera más espeso. Mamá, opresiva, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo sonar los cubiertos de té. Esto, gritó con voz cruda, hice todo por esta familia. Sacrifiqué más de lo que jamás entenderás, pero sus palabras rebotaron vacías. Tía Margaret sacudió la cabeza murmurando que el sacrificio significaba compartir el peso, no elegir favoritos. El tío Frank cruzó sus brazos, miraban fijamente su plato. Incluso la señora Patterson, que siempre había sido partidaria de mamá, se negó a mirarla a los ojos. La voz de Lauren se elevó de nuevo, aguda y ronca: deja de fingir que esto era noble, nos mentiste, me mentiste, les mentiste a todos los que estaban sentados aquí. Las luces del árbol parpadearon y se apagaron. Su brillo se reflejaba en el brillo húmedo de él. Las lágrimas de Lauren. Ya nadie en esa mesa le creyó a mamá, y en ese pesado silencio sentí que la tormenta que me había consumido durante 12 años finalmente se calmó. El secreto ya no estaba oculto, la verdad estaba abiertamente innegable, y la mujer que había construido su identidad en una mentira ya no podía escapar de ella. La silla de Lauren chirrió fuertemente contra la madera dura mientras retrocedía. Su respiración entrecortada se paró tan rápido, su vaso se volcó derramando vino tinto sobre el mantel blanco como una herida que se extendía. Nadie se movió para detenerla. Agarró su abrigo del perchero y abrió la puerta principal. El frío amargo se precipitó dispersando el calor de la casa. Me quedé congelada por un latido del corazón. Luego empujé mi silla hacia atrás y la seguí. Mis botas golpearon los escalones del porche justo cuando ella entró al patio, la nieve crujiendo bajo sus
El mundo exterior estaba en silencio envuelto en blanco, el brillo de las luces navideñas, proyectando suaves halos sobre los montones de nieve. Sus hombros se encorvaron contra el viento, pero no fue el frío lo que la sacudió. Lauren se giró cuando me escuchó, su rostro se llenó de lágrimas, sus labios temblaban. Todo lo que pensaba era real. Se fue, ella susurró, toda mi vida, cada parte de ella se basó en sus mentiras. Envolví mi bufanda más fuerte alrededor de mi cuello y me acerqué a ella. Mi aliento se nubló en el aire helado. No sabías que, dije en voz baja, nada de esto es tu culpa. Ella sacudió la cabeza violentamente, su cabello cayendo sobre sus mejillas húmedas, pero viví de ello, cada centavo, cada programa, cada cuota de solicitud de beca, cada vez que necesitaba algo ella me lo dio. Pensé que se estaba rompiendo por mí y todo el tiempo solo estaba gastando él dinero de papá mientras nos decía que la vida nos abandonó. Su voz se quebró en un sollozo y presionó sus puños contra su boca. La vista de ella desmoronándose en la nieve fue más profunda que cualquiera de las acusaciones de mamá. Si la hubiera tomado y la hubiera abrazado, su cuerpo se estremeció contra el mío, los sollozos salían de ella como algo que ya no podía contener. Eras un niño, murmuré, mi mano frotando círculos contra su espalda. Confiaste en ella como yo, creíste lo que te dijeron, eso no te hace culpable. Los sollozos de Lauren se hicieron más sofocados contra mi hombro. Todas esas noches de las que regresaste a casa, el restaurante, tus zapatos empapados entre tus manos rojas por lavar los platos, y solo pensé que eras diferente, que te gusta guardar para ti. Pensé que no querías lo que yo tenía y todo este tiempo fue porque ella estaba mintiendo. Cerré los ojos tragándome el nudo en la garganta. Lo hice porque no tenía otra opción. Cada vez que pedí ayuda ella me dijo que ya no quedaba nada. Lauren retrocedió ligeramente, su aliento visible en el aire de la noche. Sus ojos buscaron los míos, desesperada, aterrorizada. ¿Quién soy yo si todo lo que me dijo era mentira? Si cada paso lo tomé, lo pagué con dinero robado. Tomé su rostro y le quité suavemente las lágrimas que corrían por sus mejillas. Aún eres tú. Las calificaciones. El trabajo. Las largas noches que estudiaste. Eso fue real. Nada de esto borra quién eres. Ella dejó escapar una risa temblorosa, amarga y rota. Se siente como si ya ni siquiera me conociera. Los labios temblaron de nuevo mientras hablaba. No solo quiero escucharlo de ti, Claire, necesito escucharlo de parte de papá. Necesito mirarlo a los ojos y saber que él no se alejó de nosotros. Su voz se quebró en otro sollozo y enterró su rostro entre sus manos. Las palabras me golpearon como un golpe agudo y aliviador a la vez. Durante años había llevado la verdad sola y ahora ella también la quería. Aparté sus manos suavemente y las apreté con fuerza. Entonces, lo encontraremos, dije, lo escucharemos del juntos. Lauren asintió rápidamente. Con las lágrimas helándose en sus pestañas, su respiración corta y rápida, vi algo cambiar en ella. Luego, más allá de la devastación, una chispa de determinación débil, pero viva. La nieve amortiguó, todo el mundo estrechándose hacia nosotros dos de pie en el patio dentro del árbol. Las luces parpadeaban en la ventana arrojando colores sobre las figuras aturdidas todavía sentadas alrededor de la mesa arruinada, pero aquí en el frío habíamos tallado algo nuevo, algo frágil, pero real. Lauren apretó mi mano con tanta fuerza que me dolió. Prométeme que lo encontraremos, susurró. La miré con mi propio pecho pesado y asentí. Te prometo que se desplomó contra mí. De nuevo aferrándome como si yo fuera lo único que la mantuviera de desmoronarnos. Por primera vez en años estábamos juntas, hermanas unidas, no por las mentiras de mamá, sino por la necesidad de la verdad. Y en ese momento, bajo la nieve que caía, sentí que el peso que había cargado durante 12 años cambiar por fin ya no era solo mío. Cuando finalmente regresamos al comedor, estaba en silencio. Los parientes susurraban entre sí, pero evitaban nuestras miradas. La mesa, una vez festiva, ahora un campo de batalla de comida fría y servilletas arrugadas. No miré a mamá, llevé a Lauren escaleras arriba, más allá de las luces parpadeantes y guirnaldas, hacia mi viejo dormitorio donde las cajas de hace años todavía estaban pegadas a la pared. Me arrodillé y saqué la que había rebuscado semanas antes debajo de papeles doblados, y sobre ese estaba la pila de cheques de manutención infantil y, escondido cerca del fondo, había un sobre más pequeño que casi había pasado por alto. Mi corazón latía con fuerza cuando lo abrí y encontré una hoja rota con un número de teléfono escrito con la letra de mi padre. Las manos de Lauren temblaron mientras se cernía cerca de mí. Es que la sentí con fuerza en la garganta. Es el más reciente que encontré. Vale la pena intentarlo. Se hundió en la cama. Sus brazos se rodearon a sí misma mirándome como si no estuviera segura de poder respirar. Mis propios dedos temblaron cuando saqué mi teléfono y marqué el número. Cada timbre se extendió como una eternidad. Pensé que tal vez lo había cambiado, tal vez estaba desconectado, tal vez era demasiado tarde. Entonces una voz respondió áspera e incierta. Hola. Me congelé, las lágrimas picaban mis ojos, mis labios se separaron, pero no salieron palabras al principio. Papá, soy yo, soy Claire. Hubo un largo silencio, seguido de una inhalación brusca. Su voz se rompió en el siguiente palabra. Claire, ¿eres realmente tú? El sonido de su voz, después de 12 años, destrozó algo dentro de mí. Las lágrimas se derramaron libremente por mis mejillas mientras susurraba. Sí,
Soy yo. Un sollozo estalló a través de la línea. Oh Dios mío, he esperado esta llamada durante tanto tiempo. Sus palabras se quebraron bajo el peso de los años. Pensé que nunca volvería a escuchar tu voz. Lauren dejó escapar un sonido estrangulado a mi lado. Cubriéndose la boca con la mano, papá susurró su voz pequeña, aterrorizada, esperanzada, que la línea se quedó en silencio nuevamente, y luego lo escuché llorar más fuerte. Lauren, mi nena, es que tú también. Rompió en sollozos, agarrando mi brazo como si fuera lo único que la anclaba. Él no nos abandonó, susurró casi para sí misma, como si decirlo en voz alta finalmente lo hiciera real. La voz de papá se precipitó desesperada y llena de dolor. Nunca te dejé, te llamé, te escribí, envié regalos cada día festivo. Cada cumpleaños lo intenté, pero ella los devolvió. Me colgó, me dijo que no me querías. Lauren lloró más fuerte, su cuerpo se dobló mientras enterraba su cara entre sus manos. Recordé los sobres sin abrir, los paquetes devueltos que tenía. Vislumbré en el armario de mamá aquellos a los que había tenido demasiado miedo de preguntar sobre la voz de papá, lo suficientemente firme como para que él dijera. Enviaba dinero todos los meses, pero quería más que eso, quería estar allí. Ella me convirtió en un extraño para ti. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras apretaba el teléfono con más fuerza en mi oído. Ahora lo sabemos, dije en voz baja. Encontramos los cheques, encontramos las cartas, sabemos la verdad. Había un sonido en la línea, algo entre un sollozo y una risa. Gracias a Dios, durante 12 años he orado por este momento. 12 años de espera, de esperanza. Me encontrarías con la esperanza de que algún día llamarías. Lauren levantó la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué no luchaste más fuerte? Ella preguntó. Su voz temblaba, su voz se volvió espesa. Lo hice, gasté todo lo que tenía en abogados, en honorarios judiciales de los investigadores. Todas las puertas se cerraron de golpe. Ella le dijo a los tribunales que yo era peligroso y que no era seguro estar cerca. Pensé que cuando cumplieras 18 años vendrías, pero no lo hiciste, y comencé a creer que tal vez ella te había convencido, que yo era el monstruo que ella dijo que era. Lauren sacudió la cabeza. Sus palabras brotaban en sollozos. Le creí. Pensé que no nos querías. Pensé que no nos amabas lo suficiente como para quedarnos. Su voz se elevó firme a pesar de las lágrimas. Nunca dejé de amarte, ni por un solo día. Habría caminado a través del fuego para retenerte, pero no tenía poder. Cerré los ojos agarrando el teléfono. Él había llevado su propia prisión de dolor mientras nosotros llevábamos la nuestra, y ahora, después de tanto tiempo, finalmente estábamos hablando a través de la distancia. Y luego dijo las palabras que me abrieron de nuevo. He esperado esta llamada durante 12 años. Mi sollozo sacudió el silencio. Lauren presionó su frente contra mi hombro apretándome fuerte. Lloramos juntos, los tres atados a través de una frágil línea telefónica, finalmente desentrañando las mentiras que nos habían envenenado durante tanto tiempo. La llamada telefónica se prolongó hasta bien entrada la noche, pero incluso después de colgar, Lauren y yo nos sentamos allí en la habitación de mi infancia, abrazándonos en silencio. Ninguno de los dos durmió por la mañana. La decisión se tomó sin necesidad de palabras. Teníamos que verlo. El día después de Navidad empacamos una bolsa de viaje, metimos los abrigos en el asiento trasero y nos alejamos de la casa, que ya no me sentía como si estuviera en casa. La nieve cubría la carretera en parches y los neumáticos zumbaban constantemente debajo de nosotros. Lauren estaba sentada acurrucada contra la ventana con el rostro pálido e hinchado por el llanto, pero había una nueva determinación en sus ojos. Las instrucciones que nos llevaron a un pequeño restaurante en las afueras de Indianápolis lo eligieron porque estaba a medio camino entre nosotros y él. Cuando entramos al estacionamiento, mi estómago dio un vuelco tan violento que tuve que agarrar el volante. El edificio no tenía nada especial. A mí me parecía la puerta a una vida que nos había negado. Dentro del olor a tocino y café envolviéndonos, una máquina de discos zumbaba a la esquina y una camarera con un delantal rojo llevaba una bandeja de platos humeantes. Mis ojos se dirigieron hacia atrás, donde un hombre estaba sentado solo en una mesa con las manos juntas sobre la mesa. Su cabeza estaba inclinada, pero cuando sonó la campana sobre la puerta levantó la vista. Lo reconocí al instante, las canas en su cabello, las líneas más profundas alrededor de sus ojos. Nada de eso importaba. Su rostro se iluminó con una alegría tan pura. Me rompió de nuevo, se paró golpeando el borde de la mesa mientras corría hacia Claire. Dijo su voz captando a Lauren. Cerramos el espacio entre nosotros en segundos. Sus brazos nos rodearon a ambos a la vez, aplastándonos contra él como si temiera que desapareciéramos, y aflojaba su agarre. Su pecho se presionó contra el mío y sentí los sollozos sacudiéndolo a través de él. Mis lágrimas se hicieron fuertes empapando su abrigo y el grito ahogado de Lauren hizo eco contra su hombro. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad, hasta que la camarera pasó y se fue silenciosamente. Una caja de servilletas el borde de la mesa. Cuando finalmente nos deslizamos en la cabina, papá mantuvo una de nuestras manos en cada uno de sus apretones, soltando y apretando de nuevo como si memorizara la sensación de que ya creciste. Susurró mirándonos como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mis niñas, ustedes ya son mayores. Se le quebró la voz y presionó la servilleta contra sus ojos.
Me perdí todo cumpleaños, graduaciones. Debería haber estado allí, el labio inferior de Lauren. Tembló, debiste haberlo hecho, pero ahora lo sabemos. No te fuiste porque tú querías, sacudió la cabeza con firmeza, nunca quise hacerlo. Luché contra Dios, luché tan duro, pero tu madre se cayó tragándose la ira y decidió no envenenar esta frágil reunión con más amargura. En lugar de eso, respiró hondo. Déjame contarte ahora. Habló sobre la pequeña firma de contabilidad que había construido en Kentucky, sobre las largas horas, pero la satisfacción de hacer algo estable. Sus ojos se suavizaron cuando mencionó a Carol, su esposa durante 5 años. Ella sabía de ustedes dos desde el principio. Sacó su teléfono y se desplazó hasta las fotos. De una mujer sonriente con ojos amables parada frente a una casa modesta con un columpio en el porche. Lauren se inclinó cerca secándose la cara mientras susurraba que se ve cálida. Ella es papá, dijo su voz llena de orgullo. Tranquilo, he estado esperando conocerte durante tanto tiempo como yo. Por un tiempo nos quedamos sentados allí, el tintineo de los platos y el murmullo de otros comensales rodeándonos como música de fondo. Estudié su rostro trazando el familiar arrugado de sus ojos, la curva de su sonrisa. Nos estudió de la misma manera, como si estuviera tratando de memorizar cada característica antes de que se escape de nuevo. No puedo devolverte lo que perdí, dijo finalmente, pero puedo darte todo lo que tengo ahora. Lauren extendió la mano sobre la mesa y apretó su mano con fuerza. No nos abandonaste. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras sacudía la cabeza. Nunca, ni un solo día. El silencio que siguió ya no fue pesado, era suave como una manta colocándose sobre nosotros, llenándolas grietas. Mi pecho se sentía en carne viva, pero también completo como una herida que finalmente comenzaba a cerrarse. Lo miré a través de mis lágrimas, mi voz baja, pero firme. Esta Navidad finalmente tenemos nuestro padre. Cubrió mi mano con ambas de sus hombros, temblaban mientras inclinaba la cabeza, y en ese restaurante, bajo el brillo de las luces de neón y el olor a café, comenzamos a unir los pedazos de una familia que había sido destrozada durante demasiado tiempo. Cuando condujimos de regreso a Ohio después de conocer a papá, el mundo se sentía diferente. Los caminos eran los mismos, la nieve amontonada a lo largo de las aceras igual, pero yo llevaba algo más ligero dentro de mí, como si los años de silencio hubieran sido borrados. Lauren estaba sentada en el asiento del pasajero mirando por la ventana. Sus mejillas todavía estaban manchadas por el llanto, pero había una calma en su postura que nunca antes había visto. Por primera vez en nuestras vidas la verdad era nuestra y había cambiado. Toda la casa parecía más pequeña cuando entramos al camino de entrada. Sus ventanas brillaban tenuemente contra la tarde gris. Mamá estaba esperando dentro de sus brazos cruzados con fuerza, su rostro pálido de furia. Exigió saber dónde habíamos ido, quiénes habíamos visto, qué mentiras estábamos eligiendo creer, pero sus palabras ya no tenían peso. Escuchamos en silencio, dejando que su voz resonara a través de las habitaciones que se sentían más frías que nunca en las semanas que siguieron a la historia que se difundió. Colón no era una ciudad donde los secretos permanecían enterrados, especialmente cuando los vecinos tenían. Escuché discusiones o vi sobres en la basura. La señora Patterson habló en voz baja en la iglesia, y pronto los susurros circularon por la comunidad. La gente comenzó a conectar piezas que recordaban la repentina aparición de Harold Bennett en nuestras vidas. La abrupta partida de papá, de la forma en que la narrativa de mamá nunca había encajado del todo. En enero, la junta escolar había abierto una revisión interna de su relación con Harold, quien se había jubilado anticipadamente pero había dejado suficientes sospechas para manchar su reputación. Llamar a familiares que una vez se habían sentado orgullosos en nuestra mesa navideña la evitó por completo. Tía Margaret me escribió en privado para decirme que creía cada palabra que habíamos compartido y que ya no podía soportar la farsa de Evelyn. No había experimentado antes por primera vez. Una vez en años me desperté cada mañana con un propósito en lugar de temor. Lauren comenzó la escuela de medicina en Cincinnati, una campaña que la puso al alcance de papá y de mí. Ella visitaba a menudo sus fines de semana llena de risas en la mesa de la cena de papá, donde Carol insistía en hornear pasteles lo suficientemente grandes como para alimentar a un ejército. A veces Lauren se quedaba conmigo extendiendo sus notas sobre mi mesa del comedor hasta altas horas de la noche, deteniéndose solo para sonreír cuando papá llamaba para ver cómo estábamos ambos. Mamá permanecía sola en la vieja casa. Escuché de los vecinos que rara vez abría las cortinas, que evitaba las reuniones comunitarias donde ella alguna vez había sido el centro de atención. Su voz al otro lado del teléfono era más baja ahora, alternando entre suplicar perdón e insistir en que solo había hecho lo que pensaba mejor. Ya no sentí enojo cuando lo escuché, solo una tranquila lástima que había construido su vida sobre el control y el engaño, y cuando la verdad salió a la luz no le quedó nada para pararse. Las fiestas fueron diferentes después de eso. Celebramos el Día de Acción de Gracias en Kentucky con la familia de Carol, donde se acercaron sillas adicionales sin dudarlo, y las risas llenaron cada rincón. Que papá de Navidad colgó luces en su porche tarareando villancicos fuera de tono mientras
Lauren y yo me burlé de él por no tener práctica. Cuando nos sentamos a cenar no había mentiras, ni sombras, solo la simple alegría de estar juntos. Pensé a menudo en la chica con la que había estado 16 agarrando secretos que no tenía fuerzas para cargar. Ojalá pudiera decirle que no estaba loca, que lo que veía y oía importaba, que un día su voz traspasaría la verdad. Nos había costado años, pero también nos había dado libertad. Una noche sentado en mi apartamento miré las luces de Louisville. Sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: paz, la que llega cuando el peso finalmente se comparte, cuando las sombras ya no ocultan la verdad, cuando las cadenas del miedo ya no te sujetan. Habíamos perdido tiempo, pero nos habíamos recuperado.